Mis amados hermanos, buenos días, con el ánimo de siempre, bendecidos, fortalecidos en nuestro Dios. Iniciamos un día más en la gracia de Dios, siendo bendecidos por Él. Vamos a ir a la palabra en esta mañana con todo gozo y entusiasmo. Durante los últimos días, semanas, hemos estado hablando acerca de la grandiosa palabra emanada de la Escritura, de que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús desde la eternidad. Esto tiene que alentar nuestras almas y nuestras vidas, sabiendo que hay un propósito muy superior que en esta tierra, el que estamos viviendo solamente para adentrarnos en esa dimensión de los cielos eternos, en los cuales la justicia de Dios mora por siempre. Y esa justicia en Jesucristo nos ha sido atribuida hacia nosotros. No solamente bendecidos en Cristo Jesús desde la eternidad, sino una gracia igualmente que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde la eternidad también. Y no solamente eso, sino que caminamos con promesas que fueron hechas realidad en un nuevo pacto gracias a Jesús nuestro Señor, la roca firme, la roca eterna, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios, el pan de vida, la luz del mundo. Él es todo. Ese es el punto principal del Evangelio, que todo está centrado en Él, y en Él nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza, puestos los ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Yo quisiera iniciar la reflexión de este día bajo este pasaje. El título que nos guía hoy es Hasta el cumplimiento. Hasta el cumplimiento. Sabes que estás en la gracia de Dios. Sabemos que caminamos en las promesas de Dios. Pero en ocasiones nuestra vida se desanima ante las situaciones de vida que enfrentamos. Y vamos como los israelitas, liberados en el desierto, liberados del desierto de Egipto, libertados del poder de Faraón. Sin embargo, perdemos el rumbo, la esperanza de saber y estar convencidos de que realmente fiel es aquel que prometió. Y el punto principal, así para ellos como para nosotros en este tiempo, es Hebreos capítulo 8, versículo 1. El punto principal es este. Cuando nosotros nos perdemos del punto principal, ya sea en una reflexión, ya sea en una plática, ya sea en nuestra vida, nos desviamos. El punto principal del cual no quisiera desviarme en esta mañana es este, y es el que dice la Escritura. El punto principal de todas las cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Podemos hablar de las promesas, podemos hablar de que somos bendecidos, podemos hablar de que Dios proveerá, pero el punto principal de todas las cosas, quien hace posible toda nuestra realidad, es este, que tenemos un gran sumo sacerdote, dice la Escritura, que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Podemos tomar la Escritura en Efesios cuando nos habla que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, pero todo redunda y cae al centro de quien es el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces, entre tanto, nosotros no perdamos de vista el punto principal de todas las cosas, que tenemos un gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en el cielo. Y Él es ministro, dice la Escritura, versículo 2, del santuario y del verdadero tabernáculo. Nuestros hermanos hebreos se habían distanciado de la verdad del Evangelio y habían regresado a las costumbres antiguas de la ley. Entonces el escritor de Hebreos los trae nuevamente a lo que era lo principal.
Nosotros tenemos un pacto superior, nosotros tenemos un pacto mayor, nosotros tenemos un sacerdote mucho mayor a Jesús, el Hijo de Dios, que trascendió los cielos. Ahora, esto deben de mantenerlo hasta el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? El cumplimiento de aquello que Él nos prometió. Así como les prometió a ellos y vino el Mesías, la misma promesa hecha para nosotros tendrá su cumplimiento en su tiempo, en su momento. Por eso nosotros debemos de esperar hasta el cumplimiento. Y en ese ínter, no desanimar. Dice la Escritura, porque todo sumo sacerdote que es constituido, lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tuviera algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Cristo. Pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley, que ministran la semejanza y sombra de lo que está en el cielo. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo estamos trabajando para el cielo, estamos trabajando para lo que es verdadero. No se hagan tesoros aquí en la tierra donde la polilla, la herrumbre o el orín corrompen, sino háganse tesoros en el cielo. No trabajen por la comida que perece, palabra de nuestro Señor Jesucristo. No trabajen por aquello que perece, sino por aquello que no perece. Trabajen por el maná que su Padre les da, el cual Él envió, es Cristo. No os fijéis, decía el hermano Pablo, nuestro hermano Pablo, no os fijéis en las cosas que se ven, porque las que se ven son terrenales, pero las que no se ven son eternas. Y el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. Por tanto, dice la Escritura, el punto principal es este: no nos desviemos de aquello que da sentido, fuerza a nuestra fe y nos lleva al punto principal, diciendo la Escritura, tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. En tal virtud, hablando nuevamente el escritor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 9, argumentando primeramente de aquellos que se retiraron, el versículo 9 habla con respecto a aquellos que hemos recibido las virtudes de la salvación, expresando de la siguiente manera: pero aunque hablemos así, hermanos míos, nosotros estamos convencidos respecto a ustedes de las cosas virtuosas y afines a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos y continúan sirviéndoles. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final. ¿Y cómo vamos a mostrar el mismo esmero hasta el final? Manteniendo el punto principal, que tenemos que un sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, que trascendió los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que hizo posible las promesas. Él es el que rogó al Padre y desprendió la promesa del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en esa guía del Paracletos, del ayudador, que nos lleva constantemente de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En tal virtud, por este motivo, puesto que tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos, el punto principal de nuestra vida, en el cumplimiento de la esperanza, en el tomar de las promesas, es mantener siempre a Cristo Jesús nuestro Señor como centro y bastión de nuestra vida. Nosotros queremos, era el deseo del escritor de Hebreos. A lo que nosotros resta es el cumplimiento de ese deseo. Nosotros queremos, ¿lo quieres tú también? ¿Lo quiero yo también? Mostrar este mismo esmero hasta el final. Dice la Escritura, para el cumplimiento de la esperanza. Versículo 12, y que no estén como algunos, diría el escritor de Hebreos, desanimados, sino que seamos imitadores de los que por la fe
y la paciencia o la perseverancia han llegado a ser herederos de la promesa. Y nosotros tenemos una esperanza y una promesa mucho mayor, que es la vida eterna. Hebreos capítulo 10. Trasladémonos por favor ahora a este versículo 18 del capítulo 10. Así que, donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrenda por los pecados, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús. El punto principal sigue siendo esto: mostrar la misma diligencia hasta el final, sabiendo que estamos centrados y puestos en Jesús, sumo sacerdote, y tenemos libertad de acceso a ese santuario por la sangre de Jesús. Versículo 20. Por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne. No hay duda, Cristo Jesús vino. Cristo Jesús, Dios mismo, se posó aquí sobre la tierra. El cielo es una realidad porque Cristo vino y murió aquí por nosotros. Testimonio histórico, ahí está plasmado. ¿Existe Dios? ¿Crees que Jesús vino sobre la tierra? ¿Crees en los milagros que Él hizo? La historia lo demuestra. Vino en carne, y si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y Él está en el cielo, entonces en ese cielo está la gracia, está la verdad, y de ese cielo descendió el Espíritu Santo, y hoy podemos vivir nosotros en la verdad, porque su Espíritu es la verdad, su Espíritu es la gracia. ¡Qué maravillosas promesas! Pero no solamente es saber que es una promesa, sino que esa promesa del Espíritu Santo es una realidad hoy en nuestra vida, y mostramos nosotros esta misma diligencia hasta el final. Continuamos para finalizar con el versículo 23. Acerquémonos pues con un corazón genuino y con toda confianza de fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia, y lavado nuestro cuerpo con agua pura, sangre de Cristo, bautismo, haciéndonos firmemente de la confesión, otras versiones dicen de la profesión, de la actividad de nuestra esperanza, dice la Escritura, sin fluctuar. ¿Por qué? Y finalizamos con esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque fiel es el que nos prometió. Mi hermano amado, hermana, ¿estás convencido de esto? ¿Estás convencido de que fiel es el que prometió? Ahí están todas las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios se hacen una realidad cuando nosotros las creemos. Puede estar una promesa, pero si esa promesa está allí, pero no la tomas para tu vida, esa promesa se va a quedar como promesa. Pero la promesa se vuelve una realidad cuando la tomamos y sabemos que en la fidelidad de Dios esas promesas habrán de tener su cumplimiento. Así es que, amados hermanos, este inicio de semana, 10 de octubre todavía aquí por la tierra, firmes, constantes, sin fluctuar, sin desanimarnos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Él es el que multiplica nuestras fuerzas, Él es el que nos sana, Él es el que nos liberta, Él es el que nos da el poder para vencer, Él es el que guía nuestras vidas, Él es el Señor de todos. Así es que, unidos en oración, levantamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, agradecidos con Dios como lo hacemos cada mañana. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. No tenemos más palabras en esta mañana, sino gracias por tu bondad y gracias por las bellas y hermosas palabras que nos llevan a caminar hasta el cumplimiento, hasta el final, sin desanimarnos, sin fluctuar, porque eres fiel, que has prometido y lo cumplirás. Gracias, Padre. Amén. Mis amadísimos hermanos, Dios les bendiga. Nos bendecimos, salimos adelante en nuestro caminar de este día. Que la gracia y la bendición del Señor estén con ustedes hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, un abrazo, cuídense mucho.